Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por juntarse con nosotros una vez más en este rincón que nosotros tenemos con capacitaciones y charlas que estamos dando en esta época tan extraña que nos toca vivir. Hoy lo que vamos a ver es, ante las prohibiciones de despidos, todos los decretos que en un primer momento la decretó y después lo que nos fueron prorrogando, qué alternativas tienen las empresas para, bueno, para analizar situaciones puntuales de desvinculaciones. Y para eso lo vamos a tener al doctor Moret, que va a dar la charla. Les explicamos a las personas que se conectan por primera vez. Nosotros lo estructuramos de esta manera. En un primer momento vamos a tener una exposición, en este caso va a estar a cargo del doctor Moret. Una vez que termine la exposición vamos a tener un tiempo para preguntas, consultas, comentarios, cualquier cosa que nos quieran comunicar. Y para ello tienen dos opciones. O pueden tocar el medio que se me congeló la pantalla. Les decía, pueden tocar el dibujo de la manito que estiren abajo, a la derecha. Ahí a nosotros nos va a aparecer que ustedes levantaron la mano y con eso le vamos a habilitar el audio para que hagan la pregunta. O bien pueden hacerla a través del chat y nosotros la leemos y el doctor Morel la contesta. Así que, sin más que agregar, le cedo la palabra al doctor Morel. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Fede. Bueno, vamos como dijo Fede, a repasar cómo estamos hoy con las desvinculaciones y los despidos ante los diferentes decretos que fueron prohibiendo los despidos, que no, por cierto, no nos la pusieron nada fácil. Pero bueno, lo primero que quiero empezar a recordarles, o sea, es cuál es el principio básico de la ley de contrato de trabajo, ¿no? El principio básico de la ley de contrato de trabajo es que una relación se inicia y se transforma en tiempo determinado cuando pasó el periodo de prueba, y de ahí lo que pretende la ley de contrato de trabajo, o está configurada para ello, es que la relación laboral se inicie en el periodo de prueba y se termine con la jubilación. Ese es el principio. Así lo tiene estructurado la ley de contrato de trabajo. O sea, no nos olvidemos que la ley de contrato de trabajo está hecha en el 1974 y su objetivo era que un empleado desarrollara toda su carrera en la empresa. O sea, fuera contratado, ahora después de las modificaciones tenía 3 meses para el periodo de prueba, pasa el periodo de prueba, se consolida la relación laboral y seguiría hasta la jubilación. Llegó el 20 de marzo, o sea, vinieron ya los decretos de emergencia. El 20 de marzo decretaron el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y ahí, entonces, ya las empresas empezaron a ver que el tema venía complicado y muchas empresas empezaron a pensar en algunas figuras que ahora vamos a analizar. Y el gobierno, temiendo que las empresas usaran estas figuras, el despido, sobre todo el despido por fuerza mayor, porque claramente el coronavirus era un tema de fuerza mayor, era un tema imprevisible que nadie lo pudo prever, y que era contemporáneo. Entonces el gobierno, previendo que las empresas podían despedir por fuerza mayor, que ahora vamos a ver que prevé una indemnización privilegiada o particular, diferente de la indemnización común, y además también previendo que podían venir las suspensiones por fuerza mayor, que están reguladas en el artículo 218 y concordantes, previó las 3 alternativas: despedir sin causa, que ahora las vamos a analizar; despedir por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo; o suspender por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Eso lo hizo por el decreto 329, que las suspensiones fueron del 1 de abril al 30 de mayo, después vino el decreto 487 que prorrogó esto por 2 meses más, del 31 de mayo a 31 de julio, y después vino el decreto 624, que hace poco que lo prorrogó por 60 días más. Algunos dicen que termina el 28 de septiembre, la verdad que la idea del gobierno era prorrogarlo por por agosto y septiembre. Seguramente esto vaya a continuar mientras haya periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto lo ha dicho el Ministerio de Trabajo muchas veces. Como se supone que el empleado no puede salir a buscar, o no están dadas las condiciones para que busque nuevos empleos, porque las empresas, o porque no pueden salir, o porque hay periodo, justamente por el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, y porque las empresas además no están funcionando. Hasta que no se levante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta que no terminemos fase 5 o más, digamos,
se va a seguir prorrogando. Por lo menos es así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estos decretos suspenden? Primero suspenden el despido sin causa. Como nosotros dijimos, como dije recién al principio, la ley estaba establecido para que vos tuvieras un contrato de trabajo, se consolidara en el periodo de prueba y terminara en la jubilación. Si a vos te despedían sin justa causa, entonces la ley de contrato de trabajo para las empresas, para el empleo particular, no para la ley pública que tiene una estabilidad absoluta, sino para los empleados de empresas particulares, se establece una indemnización. El despido sin causa, el 245 establece una indemnización que es, lo vamos a decir así sucintamente, que es digamos, la mejor remuneración mensual normal y habitual del último año aniversario por cada año de servicio, fracción mayor a de 3 meses. Después, la ley, el artículo 245 estableció un tope, que es 3 veces el salario promedio del convenio colectivo aplicable al empleado o aplicable a la empresa, o si fuera de convenio, el mejor si hay varios convenios colectivos. Y sí, entonces, ¿qué pasaba? Si yo calculaba, si tomaba el mejor salario y estaba abajo del tope, listo, tomaba el mejor salario al 100%. Si estaba por arriba del tope tenía que tomar el tope y eso multiplicarlo por la cantidad de años o fracción de mayor de 3 meses. Y si estaba un 33% por arriba del tope, se consideraba que ese tope era, que ese tope era respecto de ese salario confiscatorio, porque le estaba sacando más de un 33%. Entonces se aplicaba el fallo Bisotti, que es el 67% del mejor salario, también mensual, normal y habitual del último año, por año aniversario, fracción mayor de 3 meses. Esto es la indemnización que el empleador tenía que pagarle al empleado si lo despedía y lo dejaba sin trabajo, sin causa, digamos. El artículo 247 estableció que cuando hubiera una causa de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al trabajador, como dijimos que claramente lo es el caso del COVID, porque es un hecho que es sobrevino, es actual, o sea, es contemporáneo, es de gravedad suficiente como para, en muchos casos, disolver la relación laboral, porque, por ejemplo, en los hoteles, en los restaurantes, se paralizó la actividad, entonces no hay actividad, no hay facturación, no hay forma de pagar salarios. Es contemporáneo, es grave, y además no se pudo prever, porque el coronavirus no es algo que uno... Y tampoco es imputable al empleador, o sea, el empleador es algo que es totalmente ajeno al empleador. O sea, que el coronavirus claramente era algo que entraba dentro de lo que denominamos fuerza mayor. Ahora, en la historia, nosotros vimos que la aplicación del artículo 247, que te posibilita, en caso de fuerza mayor, a pagar el 50% de la indemnización del 241, o sea, 50% de la indemnización tarifada, no lo ha convalidado nunca ningún tribunal, no hay ninguna jurisprudencia de un tribunal laboral que lo hayan consolidado, que lo hayan justificado. O sea, todavía no había ningún fallo precedente en la justicia nacional que haya consolidado, que haya ratificado la vigencia del 247 o la posibilidad de pedir por el 247. Siempre que uno invocaba el 247 porque creía que estaba en fuerza mayor, decían que era un riesgo imputable al empresario y te aplicaban el 245. O sea que en los hechos el 247 aplicado así lisa y llanamente no funcionaba. Aplicado a través del procedimiento de crisis, sí, si uno llegaba al acuerdo con un sindicato y después eso se homologaba y uno probaba la causa de fuerza mayor, sí ha habido acuerdos en procedimiento de crisis que han homologado la utilización del 247 y entonces ahí sí era válido porque era un acuerdo sindical homologado por la autoridad de aplicación y entonces hacía autoridad de cosa juzgada. Entonces, en ese caso solamente era aplicable el 247. Y después estaba la suspensión por falta de fuerza mayor, que el artículo 218 te faculta a no pagar salarios hasta un plazo de 75 días o 90 días, que era lo que todo el mundo empezaba a ver que iba a usar en el 20 de marzo, era lo que todo el mundo se empezaba comenzaba a pensar que era la herramienta más útil para enfrentar la pandemia. Bueno, se suspendió esto y se habilitó el artículo 223 bis. El artículo 223 bis es el artículo en el cual me permite
en un acuerdo con el sindicato para el personal representado o encuadrado en un convenio colectivo o en un acuerdo individual para el personal fuera de convenio o mano de obra indirecta, suspender con una asignación no remunerativa. El 223 bis sí me lo dejaron y todo, digamos que todo se encauzó a través del 223 bis. Pero esta presentación no se trata del 223 bis, sino se trata de las previsiones de despidos. Entonces, ¿cómo quedó, digamos, la desvinculación del personal? Digamos, ¿cómo quedó la desvinculación del personal frente a estos 3 decretos que hasta hoy y seguramente durante un tiempo más me prohíben despedir? Ya sea pagando la indemnización entera, la indemnización que prevé la ley de contrato de trabajo para los despidos sin causa, o pagando la indemnización del 247, que podría ir a un procedimiento de crisis y pedir la aplicación del 247, porque claramente estamos en un caso de fuerza mayor. Entonces, el despido con causa, sí, digamos, el despido con causa te queda habilitado. Si yo lo despido con causa, yo lo puedo despedir al empleado, no está prohibido el despido con causa. Ahora vamos a ver qué es el despido con causa. El despido sin causa, entonces, era lo que estaba prohibido, el despido por fuerza mayor o disminución de trabajo no imputable al trabajador. El abandono de trabajo es un despido con causa, con lo cual está habilitado. La finalización de un contrato de plazo fijo o eventual también está habilitada. Ahí lo único que recomendamos es que los contratos a plazo fijo o eventuales cumplan realmente con los requisitos que habilitan el plazo fijo, que es la extraordinariedad de la causa, o sea, que haya un motivo extraordinario que justifique el contrato a plazo fijo, o en el caso del contrato eventual, que haya una obra o servicio que permite que comience y que finalice con la vigencia del contrato y que no puede ser mayor de 6 meses. Decimos que nos fijemos mucho en el contrato a plazo fijo, porque el contrato a plazo fijo que se establece sin ningún motivo extraordinario, con un motivo muy vago, extraordinario expresado, puede ser considerado que no cumple con los requisitos, que es un contrato por tiempo indeterminado, y como es un contrato por tiempo indeterminado, se considera que su ruptura equivale a un despido sin causa y estaría prohibida. Por eso los contratos a plazo fijo tenemos que extremar el cuidado del motivo extraordinario que usemos para justificar los mismos. El tema del periodo de prueba es un tema aparte que ahora lo vamos a tocar. La renuncia no entra dentro de la previsión, el mutuo acuerdo tampoco. Sobre estas 2 formas de vinculación vamos a hablar en concreto ahora más al final de la exposición. La desvinculación por incapacidad, o sea, cuando el empleado tiene una incapacidad total permanente que no le permite continuar trabajando, o tiene una incapacidad no permanente, pero parcial y, permanente, pero no total. Acá, si es total y permanente, uno tiene que desvincular por el 212, cuarto párrafo, pagando el 100% de la indemnización, y si es permanente y parcial, y yo no tengo tareas para darle, lo puedo desvincular pagando el 50% de la indemnización. Más allá no quiero entrar ahora en la desvinculación por incapacidad y en el caso de las tareas acordes o no tareas acordes, pero digamos, esta forma de vinculación está autorizada, la quiebra del empleador también, el fallecimiento del empleador o del empleado que extingue la relación laboral también, la extinción por jubilación, si yo lo intimo a los 70 años para que se jubile, se jubiló o se cumplió 70 años también, o si el empleador se jubila y yo no quiero continuar a los 65 años o a los 60 años la mujer y yo no quiero continuar con la relación laboral, también ello, digamos, no entra dentro de la previsión. Y la falta de habilitación por exclusiva culpa del empleado, cuando por ejemplo no tiene el carnet de conductor o está inhabilitado para conducir y era un chofer, tampoco entra dentro de las previsiones para despedir. Entonces, volvemos a repetir. ¿Qué modos de vinculación se encuentran prohibidos? El despido sin causa, cuando yo lo despido sin ningún motivo y le tengo que pagar la indemnización tarifada que impone el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, a la cual ya me hice referencia hace unos minutos atrás. El despido por fuerza mayor o disminución de trabajo, que dijimos que es el 247 y que dijimos que no ha habido fallos que te habilitan a aplicarlo directamente, pero que sí se puede aplicar a través del procedimiento de crisis. Y el despido con supuesta causa, pero que no respeta los requisitos de despido con causa, porque pasa a ser un despido sin causa, y a eso vamos ahora. ¿Qué pasa con el periodo de prueba?
el periodo de prueba, el problema que nos encontramos, para nosotros el periodo de prueba claramente no entra dentro de la previsión porque no está mencionado ni en el decreto 329, ni en el 487, ni el 624, ni en el último de estos. Entonces, para nosotros el periodo de prueba claramente no entra dentro de la previsión. Yo podría rescindir dentro del periodo de prueba, pero hubo varias medidas cautelares, y ahí acá hay varios fallos que lo mencionan, donde consideraron que sí, que el periodo de prueba violaba la previsión de despido y reincorporaron al trabajador. En un fallo de la Sala 10 de la Cámara Nacional de Trabajo, de hace muy poco tiempo atrás, se estableció que el periodo de prueba no estaba dentro de la previsión porque no estaba mencionado exclusivamente dentro de la previsión, y además porque el periodo de prueba, digamos, no es un despido sin causa. El periodo de prueba es la rescisión en el periodo de prueba es una rescisión que yo tengo, es una facultad que tengo, y la relación laboral se consolida recién cuando pasó el periodo de prueba, y ahí es donde recién nace la oportunidad de pagar la indemnización si yo lo despido sin causa. Si yo lo despido en el periodo de pruebas, lo único que tengo que pagar son 15 días de medio preaviso. Entonces no estamos ante un despido sin causa. Y lo que te mencionaba, todos estos decretos que prohíben el despido es el despido sin causa, pero no mencionaban el periodo de prueba. Con lo cual, el fallo de la Sala 10 es un fallo correcto y para nosotros se puede rescindir por periodo de prueba. Entonces ahora analicemos un poco qué se trata el despido con causa. ¿Por qué tenemos que analizar que se trata de un despido con causa? Porque si yo el despido con causa lo hago mal, se puede considerar un despido sin causa, y si se considera un despido sin causa, con una medida cautelar, que ahora están al orden del día, las medidas cautelares están saliendo como pan caliente, te ordenan a reinstalarlo. Y no hay nada peor para un empresario que despedir a alguien y que toda la comunidad laboral vea que esa persona vuelve por una orden judicial. Es como que la empresa no respetó las normas y las leyes legales. Digamos, es un precedente muy complicado. El artículo 242, que es el que establece el despido sin causa, refiere que el empleador podrá despedir con causa y sin pago de indemnización alguna en caso de que el empleado no observara las obligaciones que le son inherentes por el contrato de trabajo y que por la gravedad del hecho no consienta continuar con la relación laboral, no consienta la prosecución de la relación laboral. Entonces, repasemos un minuto los requisitos del despido con causa porque es importante. Primero tiene que tener una justa causal de despido. Aunque habitualmente se consideraba que la justa causal de despido es aquella que afectaba a los intereses patrimoniales, no necesariamente necesita ser así. Es un hecho que afecta a la confianza, que vulnera la confianza, que viola la buena fe y que hace imposible la prosecución de la relación laboral. Eso, por supuesto, después lo termina determinando un tribunal laboral, si existió suficiente causa o no. Pero yo, digamos, una cosa es que la causal sea discutible y que el Ministerio de Trabajo lo pueda discutir, entonces no me pueden ordenar la reinstalación, pero si yo despido a alguien, ahora como vamos a ver, en forma muy vaga o sin prueba, lo despido porque incumplió con sus tareas, porque incumplió con sus obligaciones laborales y no cumplo con los requisitos de un despido con causa, estamos ante un despido sin causa y me pueden ordenar la reinstalación. Otro hecho importante, digamos, que acredita el despido con causa es que yo pueda probar después lo que le estoy imputando, esta injuria grave que le estoy imputando al empleado. La gravedad de la causa puede ser un hecho en sí, por sí solamente grave, digamos, un hecho aislado, ¿no? Una estafa, un fraude comprobado por un sumario interno, puede ser, digamos, una estafas y fraudes son lo que se me viene a la cabeza porque en época de crisis es cuando más se reiteran, pero también, no sé, la otra vez nos pasó una persona que se desnudó en el medio de una reunión, y bueno, esos hechos que claramente son tan graves que impiden la continuidad laboral. O la otra situación es el incumplimiento reiterado. O sea, son, por ejemplo, ausencias injustificadas, llegadas tardes, malos tratos, mala forma de expresarse, negligencias, o sea, negligencias reiteradas, donde yo lo voy sancionando, primero le llamo la atención, le aplico agoto primero todas las medidas que son las no económicas,
un llamado de atención, un apercibimiento, un severo apercibimiento, y después paso a las medidas económicas, 1 día de suspensión, 3 días de suspensión, 5 días de suspensión, te aviso que la próxima te vas afuera y te saco después con causa. Entonces son las dos formas de la gravedad de causa. El hecho de que por sí uno ya lo mira y diga, por más que este señor no tenía antecedentes disciplinarios, es suficientemente grave, ¿no? Vender información a la competencia, estafar a la compañía, llevarse dinero de la compañía, eh, eh, este, eh, incurrir en hechos de violencia, pero de cierta gravedad, digamos, o sea, de una gravedad. La riña hoy está bastante discutida, hay fallos que dicen que sí, fallos que dicen que no, pero por ejemplo, si un empleado en una riña golpea al otro y lo lastima severamente, podría ser un hecho con despido con causa, o, como dijimos, los incumplimientos varios. Otro tema importante es, bueno, si yo lo despido con causa, lo tengo que despedir por un hecho que acaba de ocurrir. O sea, no lo puedo despedir por un hecho que ocurrió hace un mes atrás o hace 2 meses atrás. Yo tengo un lapso de una semana o 7, 8 días para evaluar si el hecho da para despedir o no. Vamos a hablar más adelante, yo voy a hacer una charla sobre todo ahora que con el tema de COVID hay nuevos incumplimientos, sobre todo el régimen disciplinario, ¿no? Y cuando uno está, cómo es el tema del régimen disciplinario, cómo es el tema de las sanciones, la contemporaneidad, etcétera. Pero bueno, entonces, en el despido con causa, ya sea el último hecho por la cual sancione, por la cual dije que el próximo te iba a despedir, tiene que ser un hecho reciente, o el hecho único tiene que ser un hecho reciente. Se puede admitir demora si yo lo descubro recién, porque un cliente me viene y me refiere que un empleado incumplió o que incurrió en un hecho grave, y yo lo descubro a raíz de la denuncia del cliente o de una denuncia del proveedor, o a un sumario interno que me lleva un tiempo recolectar la prueba, y lo descubro ahí, entonces, y ahí lo termino de configurar como incumplimiento grave. Eso me habilita cierto tiempo de demora, pero tiene que haber una contemporaneidad o una justificación en la demora del tiempo utilizado. Otra cosa es un hecho no puede ser sancionado 2 veces. Si yo ya lo sancioné, digamos, una persona que gritó, que tuvo maltratos, que interrumpió una reunión y que empezó a los gritos y a las malas palabras, si yo ya lo sancioné, no lo puedo después de pedir por causa por ese hecho, porque ese hecho ya fue motivo de una sanción. Entonces, ¿por qué es importante que cumplamos con todos estos requisitos del despido con causa? Porque si no los cumplimos, y yo, digamos, porque me lo quiero sacar de encima al empleado, porque estoy en una mala situación económica, entonces quiero recurrir al despido con causa, pero el despido con causa está armado, digamos, vagamente, o sea, hablando de incumplimientos graves, pero no refiriendo cuál es el incumplimiento, no refiriendo la fecha en que lo ocurrió, no refiriendo de qué se trata, sino diciendo negligencias, pero no digo de qué negligencia se trata. Claramente, cuando un juez lo lea, va a decir esto es un despido sin causa y me va a ordenar la reinstalación. O sea, entonces, no solamente tengo que cumplir con todos los requisitos, sino además, por lo que dice el artículo 243, tengo que, cuando lo describo el despido con causa, lo tengo que describir describiendo que se cumplieron todos esos requisitos, describiendo en qué consiste el incumplimiento, por qué es grave, cuál es la gravedad del mismo, cuándo ocurrió, y qué perjuicios ocasiona a la empresa para que la empresa un tribunal, cuando un empleador diga, bueno, no, me despidió sin causa y quiero la reinstalación, diga, no, bueno, acá de los hechos que están relatados en el despido con causa puede haber justa causa y entonces no habilite la medida cautelar de reinstalación. De allí la importancia entonces de respetar los requisitos y la redacción. Si yo despido mal, digamos, si despido sin causa, mi gran problema es la reinstalación. Antes, y sigue siendo vigente, si yo despedía en forma maliciosa, temeraria, sin ningún motivo, alegando una causa solamente para dilatar el tema y sacarme el empleado de encima, podía ser condenado a pagar un interés de hasta 2,5 veces el interés que correspondía pagar. Y además había una multa que establece el artículo 2 de la 25.323, que es el 50% de la indemnización por antigüedad. Eso sigue corriendo, eso sigue estando vigente, pero hoy lo que se nos añade hoy lo importante de este tema
es que no lo reinstalen. Por eso la importancia de que el despido con causa respete los requisitos y sea bien redactado. Entonces hoy, digamos, yo no tengo, hoy no tengo posibilidad de despedir sin causa. Puedo despedir con causa, pero para despedir con causa, como vimos, tengo que tener todos los requisitos y no siempre tengo los requisitos. Yo por ahí hoy necesito despedir porque mi empresa está en un mal momento, no puedo aguantar la infraestructura que tengo, o porque directamente ya no tengo más trabajo para esa persona, y yo hoy no la puedo despedir, o sea, no puedo despedirla pagando la indemnización como podía hasta antes de la prohibición de despido. Pagaba la indemnización del 245 y lo despedía. Entonces, la única figura que hoy se nos está presentando, o una de las únicas figuras, es el mutuo acuerdo. Yo puedo rescindir, pero si me pongo de acuerdo con el empleado. Claramente, digamos, hoy el mutuo acuerdo no necesita el empleado estar de acuerdo. Yo hoy, si necesito despedir, y así estamos despidiendo todos los laboralistas, sentamos a la persona en cuestión, le decimos que por X razón la empresa no lo puede continuar más y tratamos de llegar con él a un mutuo acuerdo y de vincularlo a través de la figura que a través de la figura que nos regula el artículo 241 de la Ley de Contratos de Trabajo, que es la desvinculación por mutuo acuerdo o voluntad concurrente. Ese mutuo acuerdo, digamos, según la Ley de Contrato de Trabajo, para que sea válido tiene que ser por acta por el Ministerio de Trabajo. Hoy el Ministerio de Trabajo no me acepta hacer mutuos acuerdos, ni el Ministerio de Trabajo ni la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Puede ser ante un expediente judicial, pero tampoco el expediente judicial me acepta hoy un mutuo acuerdo, o sea, no me abren por más que vayamos las dos partes de acuerdo, y la única alternativa que hoy tengo es la escritura pública. La escritura pública, según el artículo 241, se puede marcar el mutuo acuerdo para que tenga validez, tiene que estar enmarcado, tiene que estar hecho en una escritura pública. ¿Cuáles son los requisitos para armar un mutuo acuerdo? No hay requisitos, o sea, el mutuo acuerdo lo que se debe expresar es una voluntad concurrente de las partes, distinguir la relación laboral, que se la puede distinguir a partir del momento en que se hace la escritura pública, entonces se pone que es a partir de la fecha, o también se puede distinguir de acá a un mes, de acá a 2 meses. Uno puede acordar hoy una extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo a cierto tiempo, ¿no? 1, 2 meses o 3 meses más ya complica, sobre todo en una Argentina con alta inflación. El mutuo acuerdo en épocas normales, donde estaba la posibilidad de despedir pagando la indemnización por despido, yo podía despedir y pagar la indemnización por despido. El mutuo acuerdo se usaba especialmente en situaciones donde también se podía pedir la reinstalación, por la ley 23.592, que es la ley que establece la discriminación. Entonces, yo cuando desvinculaba a un empleado enfermo, desvinculaba a un empleado con tutela sindical, que me podía pedir la reinstalación, desvinculaba a una empleada con periodo que estaba con la protección de maternidad, o sea, que había tenido un hijo, o que estaba por tener un hijo 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después, que estaban en plena protección por maternidad, o, digamos, o que tuviera la protección por matrimonio, o también que por alguna razón me pudiera alegar discriminación. Entonces, yo ahí, frente a la posibilidad que por el artículo 1 de la ley 23.592 me pudieran pedir la reinstalación, nosotros recurríamos el mutuo acuerdo y sacábamos con el mutuo acuerdo. Y es más, como el mutuo acuerdo, como es, digamos, fácilmente impugnable, como vamos a ver ahora, ante la autoridad judicial, nosotros en estos casos lo que hacíamos es que la persona fuera con patrocinio letrado, o sea, el empleado tuviera con patrocinio letrado. Después, bueno, había un tema de honorarios, se hacía cargo de la empresa,
pero lo importante era que fuera con patrocinio letrado para que tuviera claro que esa persona que estaba enferma, que por ahí que tenía cáncer y él venía y me pedía irse, o que tuviera alguna enfermedad complicada, o que tuviera por maternidad y no quisiera esperar, se quisiera ir, estuviera en excedencia y se quisiera ir, y todavía tuvieran protección por la maternidad o matrimonio, bueno, yo la desvinculaba con el patrocinio letrado de un empleado, de un letrado, perdón. El mutuo acuerdo, lo único que dice el artículo 241 es que yo, con la otra parte, puedo ponerme de acuerdo en extinguir la relación laboral y extingo la relación laboral y no hay, digamos, no hay ninguna obligación indemnizatoria. El 241 no establece una obligación indemnizatoria, así como el 245 sí establece una obligación indemnizatoria, el mutuo acuerdo no establece una obligación indemnizatoria. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué pasa en la realidad? Si yo hago un mutuo acuerdo, ¿no? Porque lo forcé al empleado a trabajar, lo forcé al empleado a que suscribiera el mutuo acuerdo, o porque o por la razón que quisiera, y no le pago absolutamente nada, la impugnación era fácilmente impugnable. Un artículo, un mutuo acuerdo que no tenga una gratificación por cese equivalente o parecida o similar, digamos, similar o superior a la que establece el 245 y hoy el decreto 3419, o sea, la duplicación de la indemnización por antigüedad, o sea, un mutuo acuerdo que no tenga un contenido pecuniario, el empleado lo puede impugnar fácilmente y los tribunales le hacen lugar a la impugnación porque dice que lo forzaron, entendió mal, no se daba cuenta que no entendió el alcance del acto, o sea, que hubo error en lo que estaba interpretando, que fue violentado, que fue empujado a firmarlo, y si no tiene un contenido patrimonial, es fácilmente, digamos, hoy la mayoría de la jurisprudencia, ni siquiera tenés que probar el vicio de la voluntad. O sea, hoy en la mayoría de los fallos no te obligan a probar el vicio de la voluntad. Con que vos digas que no estuviste de acuerdo y manifiestes por qué no estuviste de acuerdo y que hubo un vicio de la voluntad o un error o una violencia para que firmes o una intimidación para que firmes, si no tenía contenido patrimonial, es fácilmente impugnable. Entonces, hoy, si yo quiero hacer un mutuo acuerdo que no sea fácilmente impugnable, por lo menos tiene que pagar, tiene que tener como una gratificación por cese el equivalente a alguna indemnización, a lo que hoy sería una indemnización sin despido. Entonces, bueno, yo lo hago por el equivalente al 247, lo hago por, el 247 dice que se pagará el 50 por, 247 recordemos que es el que establece causa fuerza mayor o falta de disminución de trabajo no imputable al empleado y que establece un 50% de la indemnización del 245. Entonces yo digo, bueno, yo te hago un mutuo acuerdo y te pago, en vez del 200%, te pago el 100%, que es el 247. Pero si el empleado me lo impugna y me dice que no estuvo de acuerdo, que lo intimidaron, que lo violentaron, que no sabía lo que estaba firmando, la justicia, como no va a estar de acuerdo, no va a estar, el monto que le estoy pagando es inferior a lo que le voy a correr con un despido sin causa, claramente me lo va a declarar nulo. El mutuo acuerdo, entonces, lo que hoy prevalece es el mutuo acuerdo oneroso. Y el mutuo acuerdo oneroso es, digamos, es el mutuo acuerdo que yo celebro con el empleado y le pago una indemnización que es igual a la indemnización por despido sin causa o mayor. Esa es el despido que es más difícil impugnar. Ahí sí tengo que probar un vicio por la voluntad, porque ahí yo le estuve pagando la misma indemnización que hubiera recibido si lo hubiera despedido sin causa. Entonces él va a tener que probar de que él fue intimidado, violentado, que incurrió en un error, que no sabía de qué se trataba, porque hay una indemnización pagada que es similar a la indemnización legal. Entonces, si yo pago menos de la indemnización legal, digamos, el mutuo acuerdo es fácilmente impugnable de frente a la justicia laboral. Si yo pago lo mismo que la indemnización legal, es difícilmente impugnable. Es más difícil impugnarlo, porque hay que probar efectivamente los vicios de la voluntad. Y además, bueno, hay otra realidad en los hechos, ¿no? O sea, si yo le pago a alguien, si yo
alguien lo invito a firmar, la persona por X razón sabe que yo no lo quiero más en la empresa, dice yo prefiero irme de la empresa que estar en una empresa donde no me quieren, yo le manifesté esta intención y yo le pago el 200% que le corresponde por despido sin causa, lo más probable, digamos, es que no me lo impugne, porque él aceptó y aceptó que se le pague la indemnización. Son muy bajos los mutuos acuerdos que tienen una indemnización legal que son impugnados. En general, los que son impugnados son los que tienen menos de una indemnización legal. Son alguien que convenció al otro que era una fuerza mayor, entonces le pagó el 100% en vez del 200%, o le pagó menos o no le pagó nada, o le pagó dos o tres salarios, cuando le tenía que haber pagado 10 salarios. Entonces, esos son, sí, fácilmente impugnables y además son más impugnables, porque después el empleado se da cuenta que lo engañaron o se da cuenta o necesita la plata, entonces se presenta a la justicia y el vicio de la voluntad no lo necesita probar, es como que prácticamente se lo dan por probado. Es difícil, vuelvo a insistir, distinto es si pagué igual o más que lo legal. Porque además, si yo, digamos, lo que pasa en la justicia es que cuando te ven un mutuo acuerdo, consideran, lo miran medio como que es un despido sin causa. Entonces, si hay un pago que es menor al legal, lo toman como un pago a cuenta. Lo toman como un pago a cuenta y te condenan a pagar la diferencia. Pero si yo pagué más que lo legal, bueno, ahí entonces se impone el tema de probar por qué yo considero que ese mutuo acuerdo es nulo y seguramente lo que pidan es la instalación, porque si me pagaron el doble de indemnización y todas las indemnizaciones legales, lo que voy a pedir es la reinstalación. En el mutuo acuerdo, la gratificación por cese no tributa impuesto a las ganancias, corre igual según la resolución 72/02 y según el fallo Negri de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la gratificación por cese tiene el mismo tratamiento que tiene la indemnización por antigüedad. Acordémonos que la nueva ley de impuesto a las ganancias estableció el impuesto a las ganancias solamente para los directores y gerentes que ganen más de 15 salarios mínimos vitales y móviles, y en el exceso del fallo Bisotti. Hasta el fallo Bisotti no tributan, y sí tributarían en el excedente del fallo Bisotti, que al principio de nuestra charla mencionamos de qué se trataba el fallo Bisotti. Entonces, el mutuo acuerdo, la gratificación por cese, tiene en el tema de impuesto a las ganancias el mismo tratamiento. ¿Qué pasa con el mutuo acuerdo? El mutuo acuerdo sí lo que no tiene es el seguro de desempleo. El seguro de desempleo corresponde a una suma equivalente al 50% de la mejor remuneración neta y mensual de los últimos 6 meses, con un límite entre 6.000 y 10.000 pesos. Por menos de un año se percibe 2 meses, por entre 1 año y 2 años 4 meses, entre 2 años y 3 años 8 meses y más de 3 años 12 meses. Y de 1 a 4 meses tengo el 100% de la asignación, del 5 al octavo mes el 85% y del 90 en adelante el 70% de la asignación. Pero lo más importante no es el monto del seguro de desempleo, porque eso yo se lo puedo dar, digamos, al empleado. Se lo puedo decir, bueno, te pago el 200% y además te pago o te retribuyo lo que no vas a recibir por el seguro de desempleo. Pero lo más complicado del seguro de desempleo es que el empleado durante el seguro de desempleo tiene una cobertura médica, que si yo le saco el seguro de desempleo, como es en el mutuo acuerdo, no la tienen. Entonces, por eso hoy muchos de los mutuos acuerdos tienen también una extensión de la cobertura médica para que el empleado no se vea desamparado con una de las principales prestaciones que tendría si fuera despedido sin causa. O sea, hoy lo que se trata con el mutuo acuerdo es tratar de ponerlo o equipararlo a lo que hubiera sido un despido sin causa, pagándole todas las indemnizaciones legales, cubriéndole la prestación del seguro de desempleo y cubriéndole también la medicina prepaga por el periodo que lo hubiera tenido. Entonces, el mutuo acuerdo es una posibilidad. El mutuo acuerdo hoy nosotros lo usamos bastante. Hoy, cuando por determinadas razones no necesitamos más al empleado, se nos hace imposible sostener, o hay una reestructuración y necesitamos sacarlo, nos sentamos con él y tratamos de negociar un mutuo acuerdo. Tratamos de negociar un mutuo acuerdo teniendo como piso, si queremos que no sea impugnable, el 200% de la indemnización con el seguro de desempleo y cobertura médica. ¿Hay alguna otra alternativa? Bueno, hay empresas que están llegando a acuerdos
con empleados donde lo que van al SECLO, y en el SECLO lo que refieren en el acuerdo es que hubo un despido indirecto. Entonces, que hubo un despido indirecto, se homologa y ahí el empleador paga las indemnizaciones de ley. ¿Qué gana con esto el empleador? ¿Y qué gana con esto el empleado? Que tiene el seguro de desempleo, tiene la cobertura médica y el empleador tiene una seguridad jurídica mucho mayor que el mutuo acuerdo, porque es un acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo. Ahora, yo para decir, por ahí yo con el empleado tengo suficientemente confianza o le voy a pagar algo más que lo que le pago por el 200%, porque seguramente si lo quiero llevar al SECLO voy a tener que pagar algo más, porque si no me va a decir, bueno, hagamos un mutuo acuerdo, ¿para qué voy a ir al SECLO? Si pago algo más, por ahí el empleado quiere ir al quiere y está de acuerdo en poner que fue despedido que hubo un despido indirecto. Ahora, el problema del despido indirecto es que hoy el SECLO está muy restrictivo en todo lo que sea homologaciones. Por ejemplo, si yo hice un mutuo acuerdo, supongamos un empleado que hizo un mutuo acuerdo, pero además tiene auto, celular, medicina prepaga, todos temas que se consideran remunerativos, que nunca estuvieron en el archivo de haberes y que le da derecho a reclamar multas de la ley de empleo, indemnizaciones, indemnizaciones agravadas, diferencias salariales. Entonces yo hago un mutuo acuerdo y por esas diferencias salariales voy al SECLO. Si voy al SECLO y digo que vengo de un mutuo acuerdo, no están homologando, o sea, no están homologando porque viene de un mutuo acuerdo y consideran, esto dicho directamente por el director del SECLO en una causa donde no nos homologó, nosotros era un claro reclamo, el empleado era un directivo que había celebrado un mutuo acuerdo y la diferencia por celular, teléfono, medicina prepaga, se le pagaban en el SECLO contra homologación. No lo homologaron y lo que nos dijo Fabián Nensi, que es hoy el director del SECLO, es que ellos consideran que lo que viene de un mutuo acuerdo es como que es una violación, como que están legalizando una manera de ir contra la prohibición de despidos. O sea, considera que el mutuo acuerdo va contra la prohibición de despidos, por más que sea un mutuo acuerdo, un acuerdo consensuado, es como para ellos es impuesto al empleado, entonces consideran que uno busca el SECLO para blindar, entonces no te homologan cuando el acuerdo viene cuando el acuerdo, bien digo, viene de un mutuo acuerdo. Si nosotros sacamos la palabra mutuo acuerdo y decimos que viene de diferencias salariales, en su momento había también un resquicio de homologarlo, ahora lo están homologando, pero porque decían que no sabían o no sabían cuál era el parámetro para saber si había realmente, si era justo lo que se le estaba pagando o no, porque para ver qué eran las diferencias salariales, cuáles eran. Entonces, bueno, claramente una manera fácil de era decir un despido indirecto. Ahora, el SECLO, como dijimos, está restrictivo. Muchas veces te piden el intercambio telegráfico. Y si te piden intercambio telegráfico y no hubo intercambio telegráfico, estás en la lora, dicho de manera criolla, digamos. O sea, entonces, algunas empresas, para nosotros no lo recomendamos, algunas empresas simulan con el empleado que hubo un despido indirecto y después van al SECLO, hacen un acuerdo por despido indirecto, tienen los telegramas y lo homologan. Nosotros nos parece que eso es una manera bastante complicada de hacer una desvinculación. Tenemos que obligarlo al empleado a hacer un acting para darle legalidad a algo que nosotros queremos. Nos parece que lo mejor para darle la legalidad es el mutuo acuerdo, cumpliendo todos los requisitos que hubiera cumplido un despido sin causa. Meter al trabajador en un acting de que hubo un despido indirecto cuando no lo hubo, nos parece complicado para una empresa, nos parece que no va de acuerdo a compliance, no nos gusta. ¿Qué ocurre con la renuncia? Porque de otra manera sería, bueno, yo acuerdo con el empleado renuncia y yo le pago. Ahora, el problema que tengo con la renuncia es que, bueno, el empleado me dice, sí, yo te renuncio, pero ¿cómo sé que me vas a pagar? ¿Cómo sé que me vas a pagar la gratificación que es por el monto que acordamos, digamos? O sea, por el monto que acordamos.
y a la empresa le pasa lo mismo. Yo digo, bueno, yo acuerdo, te doy una plata, pero ¿cómo sé que vos efectivamente vas a mandar el telegrama de renuncia? Porque si no mando el telegrama de renuncia, la renuncia tiene los mismos requisitos, tiene requisitos así, sine qua non, o sea, requisitos sin el cual no son considerados válidos, como el mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo, si no es por escritura pública, no es válida. La renuncia, si no es por acta del Ministerio de Trabajo, que no te la aceptan, o si no es por telegrama hecho por correo, no es válida. Entonces, yo empleador digo, bueno, yo te pago, pero ¿cómo sé que me vas a renunciar? Y empleado me dice, bueno, yo renuncio, pero ¿cómo sé que me vas a pagar? Entonces, ahí muchas veces se hace un convenio de renuncia donde yo establezco que el empleado vino y me manifestó que quería renunciar, y que yo le voy a cuando me llegue el telegrama de renuncia, me comprometo a pagarle una suma de dinero, una gratificación por cese equivalente a X plata. Para el convenio de renuncia corre las mismas normas que para el mutuo acuerdo. Si el convenio de renuncia no es por una suma similar a la de despido sin causa, va a ser fácilmente impugnable como lo es el mutuo acuerdo. Tiene más o menos las mismas. Por ahí el mutuo acuerdo hay más jurisprudencia que hoy, hay mucho más jurisprudencia que cuando, digamos, que anuló el mutuo acuerdo. La renuncia la renuncia es mucho más difícil de. Discúlpenme. La renuncia es mucho más difícil digamos, la renuncia en épocas normales, cuando estaba permitido el despido sin causa, la renuncia, bueno, tenía que probar el vicio del consentimiento y era mucho más difícil si la renuncia había sido materializada ante el correo. Hoy, digamos, si yo hago un convenio de renuncia, porque necesito hacer un convenio de renuncia para darle seguridad al empleado de que va a renunciar y yo le voy a pagar, y para tener yo la seguridad también de que vaya y me mande el telegrama y voy a pagar recién cuando me llegue el telegrama, las normas son. El convenio de renuncia termina siendo prácticamente un mutuo acuerdo y las reglas son muy similares. Entonces, digamos, la conclusión es, hoy yo las únicas alternativas que tengo para que un empleado, las únicas alternativas que tengo para que un empleado se desvincule es el mutuo acuerdo o la renuncia, o el acuerdo en el SECLO, que como lo vimos no resulta muy atractivo, digamos, o sea, porque tengo que inventar algo que no es real. El mutuo acuerdo, yo me puedo sentar con el empleado, explicarle por qué no lo necesito más, y él, digamos, nos está pasando mucho, el empleado ve que la empresa no lo quiere y tampoco quiere estar en un lugar donde no sabe que no lo quieren, entonces acepta irse, y firmamos un mutuo acuerdo ante escribano público o hacemos el tema del convenio de renuncia. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, yo me siento con el empleado, le digo, mirá, no quiero que vos te vayas, necesito que vos te vayas, no tenemos más trabajo, quiero que te vayas y quiero firmar un mutuo acuerdo, y el empleado me dice, no, yo no te firmo un mutuo acuerdo, no quiero firmar un mutuo acuerdo, no estoy de acuerdo en irme y no me puedo ir. Ahí, lamentablemente, la única alternativa que me queda es ir a la alternativa que me dejaron los decretos de previsión de despido, que es la suspensión del 223 bis, y suspenderlo por el 223 bis, por lo que tenga establecido, si hay algún acuerdo marco. Hay muchos sindicatos que tienen acuerdo marco, por el 80% de bruto, 70% de bruto, la UOM, comercio, sanidad, textiles, hay muchos convenios colectivos, o tenemos el convenio marco de la UIA-CGT, que la resolución 397 me permite aplicar, que es aplicando el 75% del neto. Entonces, la única alternativa es hago un acuerdo individual, lo suspendo y lo dejo suspendido hasta que veo si puedo entrar en razones y firmarme el mutuo acuerdo, o el día de mañana, cuando se levante la previsión de despido, bueno, despedirlo. Es una manera, digamos, de empujarlo a
a que acepte irse. Es la única alternativa que tengo, no tengo otra alternativa. O sea, si yo lo senté al empleado y el empleado me dice, mirá, yo no me quiero ir, no me importa que me ofrezca 200, 250, no me quiero ir, no tengo alternativa porque la ley me está prohibiendo el despido. Entonces, la única alternativa es el mutuo acuerdo, pero el mutuo acuerdo tengo que tener su consentimiento, él tiene que firmar. Entonces, el 223 bis. La otra alternativa es mejorar. Yo puedo mejorar. Bueno, te digo, bueno, yo quiero que te vayas, a vos te corresponde un 200%, en vez de un 200% te voy a pagar un 250%. Pero el tema ahí es que estoy elevando el piso de las gratificaciones. O sea, después todos los que van a venir van a pedir el 250%. Entonces, una de las cosas que crea derecho en una empresa son los usos y costumbres, y por uso y costumbre estoy generando un 250% que va a ser el piso que pueden exigir otros que se vayan. Porque si yo ya pagué un 250%, eso, cuando yo ya lo repetí un par de veces, empieza a ser el piso y empieza a ser el uso y costumbre. Entonces, ese es el problema que tengo de empezar a negociar con cada uno. Además, uno me pide el 230, después el otro el 250, y así, digamos, los montos para llegar a un acuerdo de vinculación se tornan inmanejables, inafrontables por parte de una empresa. Después, nosotros hemos oído hablar seguramente en este tiempo mucho de lo que se llama el retiro voluntario, ¿no? Muchas empresas hoy inician un procedimiento de crisis, piden sacar gente, como el Ministerio de Trabajo no habilita en un procedimiento de crisis a sacar gente porque está prohibido el despido. Entonces uno con el sindicato acuerda un retiro voluntario. ¿Qué es el retiro voluntario? El retiro voluntario no está regulado en la ley de contrato de trabajo. El retiro voluntario no existe como figura en la ley de contrato de trabajo. Sí existe en la administración pública, pero no existe en la ley de contrato de trabajo. El retiro voluntario era, yo abro un retiro, digo que necesito sacar determinada cantidad de personal, puede ser de un área, puede ser de toda la empresa, puede ser de un turno, tiene que tener claramente razones objetivas, no puede ser discriminatorias. O sea, yo abro un retiro voluntario, digo a quién va a estar destinado el retiro voluntario, qué le voy a pagar, cuál es el régimen y cuál es la vigencia. Pongo una vigencia, bueno, el retiro voluntario se abre y se cierra en tal fecha. Y de todos los que se anoten, se van por mutuo acuerdo. Firmo una escritura de mutuo acuerdo. Eso es el retiro voluntario que si uno lo quiere hacer transparente y legal, uno pega afiches en las empresas, habla del retiro voluntario, por supuesto en general se puso de acuerdo con el sindicato, establece cuál es el cupo de gente, en qué fecha va a estar abierto, cuáles son los beneficios que yo pago para entrar para la gente que entre en un retiro voluntario, y cuando se cierra la fecha, toda la gente que se anotó en el retiro voluntario la desvinculo por mutuo acuerdo. Ahora, muchas veces hay un retiro voluntario que, digamos, que son retiros voluntarios donde yo hablo del retiro voluntario y más allá de tenerlo abierto, el retiro voluntario, con el sindicato de acuerdo, trato de apuntar a aquella gente que, digamos, por ejemplo, tenga un legajo, sea incumplidora, tenga un legajo de sanciones disciplinarias, o sean los menos antiguos para no dañar a la gente que tenga más antigüedad, o no tengan carga de familia. Y entonces yo puedo ir también ofreciéndole el retiro voluntario a las personas que a mí me interesan. Ahí seguramente va a haber una puja con el sindicato, porque el sindicato va a querer que sus defendidos no se vayan, y yo voy a querer seguramente que mucha gente que sea sus defendidos se vayan, pero bueno, es una cuestión de negociación con el sindicato. Y es una cuestión de, yo abro el retiro voluntario y bueno, y lo voy ofreciendo. Nosotros, con este procedimiento de retiro voluntario, que después termina, como dijimos, instrumentándose en un mutuo acuerdo, hemos desvinculado a una gran cantidad, hemos hecho grande cantidad de desvinculaciones en empresas. Esto, como dije, el retiro voluntario que puede ser para convenio o fuera de convenio. Si es de convenio, necesito estar de acuerdo con el sindicato en las pautas de un retiro voluntario, y a veces por ahí es el mismo sindicato quien hace una asamblea y que
establece que por la situación de la empresa se va a abrir un retiro voluntario, se va a abrir en tales circunstancias, y después yo ratifico lo que dijo el sindicato y abro oficialmente el retiro voluntario, y lo puedo dejar voluntariamente abierto a quien se suscriba, o puedo ir a entrevistarme con las personas que quiero que se vayan por alguna razón, porque tengan demasiada antigüedad, o porque sean caras, o porque tengan un legajo disciplinario, o por las razones que la empresa decida. El retiro voluntario, como se tributa por el mutuo acuerdo, tiene todo el mismo tratamiento que el mutuo acuerdo en cuanto a impuesto a las ganancias, en cuanto al tema de la gratificación y en cuanto al tema del seguro de desempleo. Como se instrumenta por el mutuo acuerdo, la forma en que yo concluyo es la misma que manifestamos por el mutuo acuerdo. Bueno, y lo que intenté hoy no les quiero vender de espejo de colores, no les quiero vender soluciones que no existen. Yo lo que intenté hoy es tratar de mostrarles dónde nos coloca la ley de prohibición de despidos, donde prohíben la posibilidad de que yo con una indemnización pague al que necesito desvincular, y menos aún invocando fuerza mayor. Entonces me dejan solamente como opción el mutuo acuerdo y la renuncia, y también les hice ver, digamos, cuál el camino arduo de un mutuo acuerdo, donde yo, digamos, si quiero que sea defendible, tengo que pagar por lo menos las indemnizaciones de ley, y en general si pago las indemnizaciones de ley, las impugnaciones son mucho más difíciles, y en una renuncia, bueno, está el convenio de renuncia, que es un poquito más frágil. Yo prefiero mucho más el mutuo acuerdo, que está hecho por una escritura pública. En la renuncia, por ahí, si alguien paga menos, va por el camino de la renuncia, porque en el mutuo acuerdo el pagar menos está trillado, que te lo van a dar vuelta. En la renuncia, bueno, todavía queda ese resabio de que la renuncia hay que probar el vicio de la voluntad. Entonces, ir por la renuncia, si uno paga menos, parece más seguro que ir por el mutuo acuerdo. Si uno paga más, o paga igual, perdón, que la indemnización por despido, conviene ir por el mutuo acuerdo. Y después, si uno tiene que entrar en una desvinculación masiva porque necesita achicar el personal, entra en la figura del retiro voluntario, que el retiro voluntario de voluntario no tiene nada, es un retiro que yo, digamos, abro y que voy a dirigir a las personas que necesito que se vayan, y voy a tratar de convencerlos de que se vayan, ya sea ofreciendo un paquete un poco mejor de la indemnización legal, o haciéndole ver, o también muchas veces los mismos empleados ven que la empresa difícilmente subsista y prefieran adherirse a un retiro voluntario y llevarse la plata que quedarse colgado a lo que puede ser un concurso o una quiebra, donde después efectivamente no cobran nada. Bueno, espero haberlos ayudado, y por supuesto ahora sí escucho las consultas de ustedes. Perfecto, pasamos a las preguntas. Ahí Alfredo Longobardi levantó la mano. Aguardame un segundito, Alfredo, que te voy a ubicar, y ahora te voy a habilitar el micrófono. Acá está. Alfredo, fíjate que ahí deberías poder habilitar el micrófono para hablar. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Se escucha bien. Sí, bueno, muchas gracias. No, la pregunta que quería hacer es, en el caso de hacer digamos, acordar con el empleado la renuncia, pero sin hacer el convenio de renuncia, o sea, de palabra. Ya sé que tiene sus dificultades, pero si fuera así, ¿sería después cuestionable o podría generar algún tipo de vuelta atrás a posteriori? La renuncia es mucho más difícil, Alfredo, más difícil de impugnar que un mutuo acuerdo, ¿no? O sea, porque el empleado puede renunciar cuando quiera, entonces va a tener que probar que hubo un vicio de la voluntad, que alguien lo forzó a renunciar. Existen muchas veces, digamos, ¿qué está ocurriendo en la realidad? Digamos, seamos transparentes. En la realidad, muchas empresas van con un cheque, el empleado renuncia en ese momento, pum, le dan el cheque y el empleado se va. Y de esa manera solucionan el tema del convenio de renuncia, que el convenio de renuncia surge ante la necesidad de la incertidumbre del empleado de,
che, me van a pagar si renuncio, y la del empleador, che, me va a mandar el telegrama de renuncia, por eso hacen el convenio de renuncia, que es un invento hecho en esta época del decreto. Pero si el empleado va y renuncia y confía que el empleador le va a pagar lo que acordó y va y renuncia, la verdad que tendría que probar que fue forzado, y es más difícil de probar que un mutuo acuerdo. Un mutuo acuerdo es mucho más, si le pagás menos que lo legal, es mucho más impugnable. Perfecto. Y puedo hacer otra que habían puesto antes por escrito, que es en la parte de juntar antecedentes para un despido con causa. Por lo menos la información que me había llegado es que los apercibimientos, inclusive las suspensiones acumuladas en cantidad considerable a lo largo de un año, me dijeron hasta 30, como que no son tomadas como causal de despido después en los juicios. ¿Es así? No entiendo mucho la pregunta. Las sanciones disciplinarias, digamos, vos ante un hecho tenés dos alternativas: o lo despedís con causa porque el hecho es suficientemente grave, o lo sancionás. Y las sanciones se van acumulando, y sí, como bien dijiste, se pueden acumular. Primero están las que no son económicas, que son los llamados de atención, apercibimientos, severos apercibimientos, y después están las económicas, que son, te suspendo un día, 3 días, 5 días, que no puede ser más de 30 días, porque si es más de 30 días en un año, el empleado se puede considerar despedido. Sí. Las sanciones disciplinarias lo que sirven es como antecedente para el despido con causa. O sea, ¿cuál es el camino lógico? Yo te llamo la atención, te apercibo, después te pongo un día de suspensión, después te pongo 3 días, después te pongo 5 días y te digo, che, mirá, la próxima te vas afuera y la próxima te despido con causa. Y ahí tengo un despido con causa bien armado. Pero tengo que haber seguido el camino si los hechos por los cuales estoy sancionando no son tan graves como para despedir, para que el hecho en sí valga como despido con causa. Perfecto, o sea, es la gravedad la que determina después si es aceptada o no. Y la gravedad también te determina qué sanción le vas a aplicar, porque vos tenés por ahí el incumplidor que incumple siempre con el mismo tipo por ejemplo, el que falta, digamos, de ausencia injustificada. Entonces, ese, bueno, va siguiendo un caminito, ¿no? Llamado atención, apercibimiento severo, 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 7 días, 9 días, te advierto. Pero vos también tenés una persona que puede ser que falte, pero que también grite, que tenga malos modales, que haya protagonizado diferentes incidentes, y según el incidente le vas poniendo 3 días, 5 días, o inclusive por un incidente le puedes llegar hasta poner 10 días. Si el incidente lo vale, muchas veces le ponemos una sanción grave, buscando a ver si se considera despedido, y si se considera despedido, por ahí hasta nos hace un favor, porque nos allana el camino, va a terminar en un juicio, pero nos allana el camino, y la jurisprudencia dice que el despido indirecto por una suspensión o por una sanción no sería suficientemente causa de despido indirecto para el empleado, porque el empleado podía haber todavía optado por proseguir con el vínculo laboral. El artículo 10 lo que trata es del principio de conservación del vínculo laboral. Perfecto, muchas gracias. Por favor. Nélida pregunta, si el ministerio toma acuerdos por renuncia. No, el ministerio no toma acuerdos ni por renuncia ni por mutuos acuerdos. El ministerio hoy está tomando acuerdos por diferencias salariales y por despidos indirectos. Bien. Soledad consulta por un despido de los permitidos. Dice que en el caso sería por el artículo 212, segundo párrafo, y pregunta, ¿lleva adicional de duplicación? ¿Cierto? Dado que el decreto, si mal no recuerda, habla solo de despidos sin causa. No, el artículo 212 no se duplica. El decreto, como bien decís, el decreto 34/19, lo que duplica son las indemnizaciones que derivan de un despido sin causa, pero no las indemnizaciones que derivan del artículo 212, porque además, fíjense ustedes que el artículo 212 es un artículo también que yo muchas veces he considerado injusto, porque el empleador, supongamos que una persona tiene una incapacidad total y permanente. El empleador no tuvo, si se va por el 212, seguramente el empleador, por ahí es una enfermedad inculpable donde el empleador no tuvo que ver, y sin embargo le tiene que pagar el 100% de la indemnización. O sea, sin responsabilidad alguna le tiene que pagar el 100% de la indemnización. El artículo 12 se fundamenta en un tema de seguridad social. O sea, la seguridad social apoya al empleado con incapacidad total y te
obliga a pagar una indemnización. Si tenés incapacidad total y permanente, una del 100%, y si tenés una incapacidad permanente pero parcial y no tenés tareas para darle, el 50%. Los juicios del 50% terminan siempre en que reclaman el 100% porque dicen que el empleador tenía tareas para darle y la jurisprudencia en general, así como no convalida el 247, tampoco convalida mucho el 212 segundo párrafo. Solana quiere saber si en un despido con causa podría usar como válidas capturas de pantalla de chat de celular como prueba. Sí, pero tenés que bajarlo a una escritura pública, tenés que llamar a un escribano, que el escribano se meta dentro del WhatsApp web de la persona que recibió el WhatsApp injurioso y lo tiene que comprobar que esa captura de pantalla es real, bajarla y protocolizarla. Digamos. O sea, hay que hacer todo un tema de protocolización de prueba. Tanto eso es así para los mails, los WhatsApp, todo lo que sea virtual, que ahora que estamos en el tema de trabajo de modo virtual, suele ocurrir que muchos de los hechos o incumplimientos se quedan plasmados en medios de comunicación virtual. Todo esto hay que protocolizarlo con un escribano, que lo ideal es que alguien de sistemas de nuestra empresa lo ayude a ir hasta el lugar, determinar por el sistema cómo se va hasta el lugar, que el escribano describa en su escritura cómo fue hasta ahí, cómo realmente capturó esa pantalla. Walter pregunta si tiene que incluir el concepto preaviso en el caso de un monto a ofrecer por una renuncia acordada. Digamos, es lo que un poco hoy decíamos, en cuanto el monto se asemeje más a un despido sin causa, menos impugnable es, digamos, ¿no? O sea, en un despido sin causa yo pagaría la indemnización doble y pagaría el preaviso y pagaría el preaviso duplicado. Cuanto más yo lo asemejo a un despido sin causa, más lo voy a poder defender, digamos, si me lo cuestionan. Eso no quiere decir que yo esté obligado a pagar, porque claramente en el mutuo acuerdo o en la renuncia yo puedo establecer el monto que quiero. Lo que nosotros estamos diciendo es, lo que yo les estoy recomendando es de qué manera se hace menos impugnable un mutuo acuerdo o una renuncia, pero no quiere decir que yo esté obligado, que haya una ley que me diga que tengo que pagar tanto, no, digamos, el mutuo acuerdo no hay que pagar nada. Ahora, yo quiero que el mutuo acuerdo no me lo impugne el empleado y no termine ordenándome la reinstalación del trabajador y tengo que pagar una suma similar al despido sin justa causa. Gisela pregunta, ¿se puede hacer un mutuo acuerdo y también que el empleado renuncie? Sí, no tendría mucho sentido, pero sí, muchas veces lo que pasa es que el empleado renuncia y después, como se quiere poner determinadas pautas de gratificación, a veces convenio de no compete, digamos, convenio de no competencia, convenio de confidencialidad, reservarme el derecho de imputar lo que estoy pagando a eventuales reclamos, decir que no tiene nada más que reclamar, entonces renuncia y la renuncia la transcribo en un mutuo acuerdo donde es más ordenado, donde establezco cláusulas, como dije, de compensación, cláusulas de renuncia a hacerme acciones, cláusulas de confidencialidad, que me devuelve cláusulas de devolución de determinados elementos de trabajo, etcétera. Es mucho más ordenado el mutuo acuerdo. Entonces, por eso las renuncias muchas veces se terminan en mutuo acuerdo. No al revés, digamos, no el mutuo acuerdo en una renuncia, pues ya el mutuo acuerdo lo extinguió el vínculo laboral, no tendría razón de ser de que después del mutuo acuerdo se mande una renuncia. Sí, que después de la renuncia se prolije la renuncia en un mutuo acuerdo, eso sí puede ser. Marta consulta, en un despido indirecto, ¿qué porcentaje del total de la indemnización que le correspondería percibir al trabajador está tomando el SECLO para homologar? Un 75% de lo que correspondería más o menos en las pautas que hoy está tomando el SECLO para homologar, un 75% de lo que correspondería. Si hoy
digamos, están cambiando, hoy como ellos se están acompañando todo el tema de prohibición de despido, las reglas se van cambiando, nos encontramos de repente con algunos acuerdos que queremos que lo van a homologar y no lo homologan, y cuando hablamos y vemos por qué la homologación es porque cambiaron de criterios. O sea, lo que quiero decir es que el SECLO está cambiando de criterios totalmente, pero en su momento, y hay pautas que estableció el SECLO para la homologación, entre las pautas para la homologación, en un despido indirecto, que es un despido controvertido, porque él va a decir que se considera despedido, yo digo que yo no lo despedí, y entonces ahí el 75% de lo que se consideraría legal es lo que toma el SECLO para homologar. Carla quiere saber si alguna de estas alternativas que tocaste en esta charla impide un futuro reclamo judicial. Bueno, es lo que intentamos hoy, tratar de ir dejando en claro en mi exposición. Les pido disculpas si no se entendió bien. Claramente blindado contra acción judicial no hay ninguno. O sea, salvo que haga un mutuo acuerdo y después del mutuo acuerdo haga un reclamo por diferencias salariales y me lo acepte, que en algunos casos sé que lo ha aceptado el SECLO, pero en general no, como dijimos, no lo están aceptando, salvo que lo blinde de esa manera, el mutuo acuerdo en sí puede ser impugnable. Ahora, si yo le pago, como dije, todo lo que le hubiera correspondido por un despido sin causa, es menos impugnable, y además el empleado tiene menos razones para ir a buscar qué, porque salvo que quiera la reinstalación, si yo le pagué lo legal, no tendría mucho más para reclamar. Entonces, los mutuos acuerdos que nosotros le pagamos, lo que equivale a una indemnización por despido, no estamos teniendo problemas, tampoco en las renuncias. Si lo queremos blindar, está el despido indirecto, que si no veis despido indirecto a mí mucho no me gusta porque estás diciendo algo que no es verdad, o están las diferencias salariales que depende del conciliador que te toque y depende de cómo lo puedas esgrimir, por ahí lo aceptan o no lo aceptan. Pero ahí, claramente, para que no sea impugnable el mutuo acuerdo, tenés que pagar en el mutuo acuerdo lo que pagarías indemnización sin causa, y para llevarlo al SECLO tenés que pagar algo más, porque el empleado si no, no te va al SECLO. Dice, ¿por qué? Si me vas a pagar lo mismo que me pagás, hagamos un mutuo acuerdo, ¿por qué voy a ir al SECLO a renunciar a qué? Si me estás pagando lo mismo que me pagarías. Entonces, en general, para llevarlo al SECLO le tendría que llevar con algo más, o sea, tendría que ofrecerle algo más. Solana consulta si lo que dijiste con respecto al WhatsApp se puede aplicar también para lo que sería el chat interno de la empresa. Sí, totalmente. Perdón que tuve una bajada. Nelia pregunta si el cierre o venta de establecimiento se acepta también como despido con causa. No. Con causa no. El cierre de establecimiento, si uno cierra el establecimiento, como despide, digamos, el cierre de establecimiento no es una causa. O sea, no hay una causal del cierre de establecimiento. El cierre de establecimiento, si es por fuerza mayor, te puede dar derecho al 247, pero tenés que hacer un procedimiento de crisis si querés que el 247 no te lo impugnen y ponerte de acuerdo con el sindicato, o tenés que pagar el 245 en épocas normales. Hoy, como no puedes pagar un 245, si cerrás el establecimiento, la única manera de poder desvincular personal es abrir un retiro voluntario. No tenés otra manera. Y María Ángeles consulta si en un mutuo acuerdo pago lo que corresponde por indemnización, ¿puedo establecer un plan de cuotas? ¿Plan de pago en cuotas? Sí, podés establecer un plan de pago en cuotas. Digamos, si es un pago de plan de cuotas muy largo, lo que te puede pasar es que después el empleado, digamos, no lo acepte o te reclame que se le desvalorizó, digamos, se le valorizó el pago de la indemnización. Pero podés hacer un plan de cuotas. Cuanto más corto sea el plan de cuotas, más defendible es el mutuo acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas, les vamos a agradecer. A ver, me parece que hay una pregunta más. Dice, ¿cómo es la indemnización para el empleado que se considera despedido? ¿En qué artículo se encuadra? En el artículo 246. El empleado que se considera despedido es un empleado que, digamos, por ejemplo, está pasando mucho ahora que vos cambiás condiciones laborales porque por la pandemia, cambiás condiciones laborales, bajás categorías, cambiás horario, cambiás lugar de trabajo, cambiás distintas alternativas, y por eso el empleado puede decir, no, esto me causa una injuria, y se considera despedido por haberle alterado las condiciones de su contrato de trabajo, artículo 66, y entonces reclama la indemnización por el 246. Ahí pregunta
Maida, si la empresa tiene que tomar ahora personal, ¿convendría entonces ver la forma de tomarlo como un contrato a plazo fijo? Sí, sí, y de hecho hay una resolución, por ahí Fede te acordás mejor, pero hay una resolución que lo que habla es de que vos, cuando en las empresas habilitadas y que están trabajando, la contratación de personal tendría que ser a través de contrato eventual o contrato a plazo fijo. Creo que era la resolución 327 del 20, me parece. Pero bueno, si alguien en todo caso quiere saber la precisión sobre eso, nos puede avisar y se la mandamos. Y Solana pregunta si se puede renovar este plazo fijo por el cual contrataste. Sí, en la medida que lo vayas renovando, la extraordinariedad de lo que dijimos hoy al principio de la charla, digamos, o sea, yo voy a defender el contrato a plazo fijo con la extraordinariedad del motivo. En la medida que yo vaya celebrando más contratos vaya prorrogando el contrato a plazo fijo, lo dice el mismo artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, se va desnaturalizando la extraordinariedad del tema, la extraordinariedad del motivo que me llevó a firmar el contrato a plazo fijo. Entonces, digamos, si yo tengo 3, 4 renovaciones, se cae por sí solo el contrato a plazo fijo, y si entonces me agarro de una de esas, de la última prórroga y lo saco, me van a decir que no hubo motivo extraordinario, que fue un despido sin causa, y por una medida cautelar me lo van a reinstalar al trabajador. Vamos con la última pregunta, que es de Tamara Galeano, y dice, el tema de las suspensiones, si no estás bajo convenio, ¿están hoy permitidas? Sí, las suspensiones por el 223 bis sí, están permitidas, es una suspensión con asignación no remunerativa que yo tengo que acordar con el empleado, digamos. O sea, el 223 bis lo que establece son suspensiones con asignaciones no remunerativas, que yo le pago una asignación que puede ser, si yo le pago del 85% del bruto, es más o menos el 100% del neto. O sea, me libero de las cargas sociales y el empleado recibe el 100% del neto. Si yo pago menos del 85% del bruto, ya le estoy sacando parte del salario del empleado. Cuando bajo al 80% del bruto, le estoy sacando un 5%, bajo al 70% le saco un 10% y así. O si yo hago un 70% del neto, entonces le estoy sacando un 30% del salario más las cargas sociales. Esos acuerdos se pueden hacer con el sindicato, esa asignación normativa tiene que ser homologada por el Ministerio de Trabajo, o puede ser por acuerdo individual y tiene que ser homologada por el SECLO. No sabemos todavía hoy cómo va a ser el SECLO para homologar todos los acuerdos de suspensiones que hemos hecho individualmente con personas fuera de convenio, o como se dice, mano de obra indirecta. No sabemos, porque todavía no hay procedimiento para homologar, pero el SECLO lo tendría que homologar. Bueno, les agradecemos a todos haberse conectado. Es un gusto para nosotros pasar este tiempito de la tarde con ustedes. Ahí en el chat van a estar viendo que les voy a dejar la dirección de nuestro canal de YouTube, donde nosotros cargamos este tipo de capacitaciones, como también otras que ya hemos efectuado. También les vamos a dejar la dirección del blog del estudio. Ahí cargamos regularmente noticias, toda normativa que vaya saliendo nueva, la vamos comentando. Y por último, el mail del estudio, por si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda que haya quedado pendiente en esta charla, o cualquier otra consulta relativa al derecho laboral, ustedes pueden mandar un mail ahí y nosotros, en cuanto podamos, se la contestamos. Le cedo la palabra al doctor Moret para que se despida. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido claro. Esta es la segunda charla que damos sobre este tema. En la primera charla nos pareció que nosotros un poco el título de la convocatoria daba a entender de que nosotros teníamos la solución para los despidos, y la verdad que no la tenemos, o sea, con la previsión no tenemos. Sí tratamos de con esta charla mostrarles a ustedes cuál es el panorama, cuáles son los caminos que se están utilizando y cómo los estamos utilizando para que ustedes los tengan más claras. Espero que les haya sido de utilidad y ya nos volveremos a encontrar con otra charla. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.